El mensaje llegó en una tranquila tarde de jueves, justo cuando estaba terminando una llamada estratégica desde mi oficina en la esquina del edificio, en Tampa. Cariño, la gala de compromiso es estrictamente solo para familia y círculo cercano. Los Donovan son muy especiales con estas cosas. Creemos que lo mejor es que esta vez no vengas. No queremos momentos incómodos ni preguntas que puedan incomodar a todos. ¿Lo entiendes, verdad, mamá? Papá reaccionó con un solo emoji de corazón rojo. Sin palabras, solo un acuerdo silencioso. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, sentí ese pinchazo familiar en el pecho y respondí con una sola línea. Entendido. Eso fue todo. Por cierto, soy Holly Ingram, la hermana mayor que siempre han mantenido en segundo plano. A la mañana siguiente, Patrick Donovan, el hombre cuyo apellido aparece en la mitad de las pólizas de seguros más importantes del país, entró a mi oficina con su equipo para una reunión de alianza previamente agendada. Una hora después, toda la gala benéfica de compromiso fue cancelada. Sin explicaciones para los invitados. Sin nueva fecha. Simplemente desapareció. Si alguna vez te han dicho directa o indirectamente que no eres lo suficientemente adecuado para estar al lado de tu propia familia en sus momentos más importantes. Si alguna vez te han desinvitado en silencio para proteger la imagen de alguien más, deja un comentario y dime que no soy la única. Comparte tu historia, por pequeña que haya parecido en su momento. No estás solo o sola. Dale like si esto te llegó al corazón. Suscríbete para más historias familiares reales como esta y activa las notificaciones, porque definitivamente vas a querer ver cómo termina. A la mañana siguiente estaba sentada en mi oficina con Blake Rivera, la única persona en la empresa que conocía toda la historia sobre mi familia. Estábamos cerrando los últimos detalles para la gran reunión con Secure Future Insurance. Hojas de cálculo, proyecciones, guiones de demostración, todo tenía que ser perfecto. Esta alianza podía llevar a RiskShield al siguiente nivel, integrar nuestros análisis predictivos con uno de los jugadores más grandes de la industria. Blake levantó la vista de su laptop y notó que estaba más callada de lo normal. Ya había visto esa expresión en mi rostro antes, la que significaba que algo personal me estaba pesando. ¿Todo bien?, preguntó, manteniendo la voz baja y casual, como siempre hacía cuando intuía que no quería profundizar. Negué ligeramente con la cabeza, forzando una expresión neutral. Solo cosas de familia. Enfoquémonos en el pitch. No podemos permitir distracciones hoy. No insistió. Por eso confiaba en él. Sabía cuándo dejar pasar las cosas y cuándo intervenir. Blake había estado conmigo casi desde el inicio, como uno de los primeros contratados cuando RiskShield aún operaba desde un pequeño espacio de coworking. Había visto crecer la empresa hasta convertirse en lo que era ahora, y entendía que yo mantenía mi vida personal separada por una razón. Mientras esperábamos a que llegara el equipo, mi mente divagó, a pesar de mis esfuerzos por mantenerme enfocada. Crecer en Oklahoma City moldeó mucho la forma en que veía la dinámica familiar. Una noche en particular se quedó grabada en mi memoria, una gran carne asada en el patio trasero que mis padres organizaron para celebrar el ascenso de papá en el trabajo. Invitaron a todos los que importaban en su círculo, colegas, vecinos del exclusivo fraccionamiento, incluso algunas familias influyentes ligadas a fundaciones y clubes locales. Devon tenía 16 años en ese entonces, y ya mostraba ese carisma natural que hacía que la gente gravitara hacia él. Se movía entre los invitados, estrechando manos de adultos con facilidad, contando chistes que los hacían estallar de risa y encantando a los chicos de su edad, que colgaban de cada palabra suya. Los invitados apartaban a mis padres para decir cosas como: «Su hijo va a llegar lejos. Tiene ese algo especial. ¿Qué futuro tan brillante le espera?». Mamá y papá absorbían cada elogio, con los rostros iluminados de orgullo,
mientras dirigían las conversaciones de regreso a los logros de Devon, su lugar en el equipo de debate, los roles de liderazgo en la escuela, como ya hablaba de prácticas profesionales en empresas importantes. Yo estaba sentada a un lado, en una silla del patio, con mi laptop sobre las piernas, ajustando código para un proyecto personal, un algoritmo temprano que analizaba patrones en conjuntos de datos. No era para la escuela. Simplemente me fascinaba, era mi forma de darle sentido al caos a través de la lógica. Mamá finalmente me vio y se acercó decidida, tomándome del brazo para llevarme al centro de un grupo de sus amigas del club social. Esta es mi hija, Holly, anunció con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Siempre está enterrada en su computadora. No es tan sociable como su hermano, pero le va bien en la escuela, supongo. Las mujeres asintieron con educación, ofreciendo cumplidos vagos como «¡Qué bien, querida!». Y enseguida devolvieron la conversación a Devon, preguntándole por sus últimos logros o sus planes a futuro. No era crueldad abierta, pero sí era desdén. Una señal clara de dónde residía el verdadero orgullo. Con los años, escenas así se repitieron de distintas formas, en reuniones familiares, eventos escolares, incluso cenas casuales con parientes lejanos. Las habilidades de Devon para socializar y hacer contactos eran celebradas sin descanso, elevadas como el estándar de oro. Mi interés por la tecnología, por construir sistemas que resolvieran problemas reales, era tratado como una rareza simpática, algo que no encajaba del todo en su visión del éxito. Papá comentaba que las habilidades sociales son las que abren puertas en el mundo real, insinuando que mi camino era menos seguro, menos impresionante. Mamá se preocupaba en voz alta por mi vida social, comparándome sin decirlo directamente. Con el tiempo, dejé de compartir mis logros. Los premios en campamentos de programación, la admisión temprana a una de las mejores carreras de ingeniería, recibían un reconocimiento breve y luego la conversación volvía a Devon. La voz de Blake me sacó de mis pensamientos. Deslizó la versión final impresa de la presentación sobre la mesa, las páginas perfectamente ordenadas. Aquí está la versión actualizada con las nuevas diapositivas de retorno de inversión. Vas a arrasar, Holly. En serio, eres la mejor CEO con la que he trabajado. La forma en que ves oportunidades que nadie más ve, por eso estamos aquí. Su sinceridad atravesó la niebla de mis recuerdos. Sonreí de verdad por primera vez esa mañana. Gracias, Blake. De verdad significa mucho viniendo de ti. Repasemos una vez más las transiciones clave. Volvimos al ensayo, puliendo el relevo entre diapositivas, afinando cómo responderíamos a preguntas sobre tiempos de implementación o seguridad de datos. Blake jugaba al abogado del diablo, lanzando preguntas difíciles como lo haría un ejecutivo escéptico, y yo respondía con claridad y confianza. Cuando terminamos, me sentía centrada otra vez. Este era mi mundo, la empresa en la que lo había puesto todo, rodeada de personas que valoraban lo que aportaba sin compararme con nadie. Blake miró su reloj y se levantó. Ya casi llegan. ¿Lista? Asentí, acomodándome la blusa y respirando profundo. Totalmente. Vamos a mostrarles lo que hemos construido. Nunca le he contado a nadie de mi familia lo que realmente he construido. Todo empezó en la universidad, con mi tesis de último año. Estudiaba ciencias de la computación y estadística en una universidad pública de Florida, enfocándome en cómo los modelos tradicionales de seguros dependían de tablas actuariales obsoletas, incapaces de adaptarse con rapidez a variables del mundo real. Los patrones de inundaciones estaban cambiando. Los fraudes se volvían más sofisticados. Y las compañías perdían millones porque sus evaluaciones de riesgo eran reactivas, no predictivas. Por las noches, en la biblioteca o en mi diminuto cuarto de residencia, comencé a programar la primera versión de lo que se convertiría en el algoritmo central de RiskShield. No era glamoroso, solo líneas de código que integraban bases de datos públicas, APIs meteorológicas,
historiales de reclamaciones, ejecutando simulaciones para detectar patrones que los humanos pasaban por alto. Cuando defendí mi tesis, el prototipo ya mostraba resultados prometedores en pruebas retrospectivas, podía señalar eventos de alto riesgo semanas antes que los métodos estándar. Tras graduarme, no entré a un empleo corporativo como la mayoría de mis compañeros. En lugar de eso, envié correos en frío a pequeñas aseguradoras regionales, ofreciéndoles ejecutar un piloto gratuito a cambio de acceso a datos reales. 2 aceptaron. En pocos meses, una redujo notablemente pagos inesperados en pólizas de auto. La otra disminuyó de forma significativa las pérdidas por fraude en seguros de vivienda. Esos primeros éxitos me dieron la prueba que necesitaba. La primera ronda real de inversión llegó gracias a un inversionista ángel local que escuchó sobre los pilotos por rumores en la industria. No fue mucho, apenas lo suficiente para rentar una oficina diminuta en Tampa y contratar a 2 desarrolladores de medio tiempo. Refinamos la plataforma, añadimos capas de aprendizaje automático que aprendían de nuevas reclamaciones en tiempo real y empezamos a apuntar a aseguradoras medianas. El crecimiento se volvió imparable. Una ronda seria liderada por un fondo de Miami trajo más capital, permitiéndonos ampliar el equipo y desarrollar funciones de seguridad de nivel empresarial. Los clientes se multiplicaron conforme corría la voz. Nuestro sistema no solo predecía riesgos, optimizaba precios dinámicamente y sugería medidas preventivas que ahorraban millones a largo plazo. Cada hito se sentía como una validación, pero siempre mantuve todo compartimentado. Las juntas directivas, los pitch decks, las noches depurando código, ese era mi mundo en Tampa. La empresa creció lo suficiente, fue rentable lo suficiente, como para que nunca tuviera que pedirle aprobación a nadie para tomar mis propias decisiones. El contraste con las visitas a casa se hacía más fuerte cada vez. Esos viajes esporádicos a Oklahoma City, 1 o 2 veces al año, seguían siempre el mismo guión. Estacionaba mi sedán discreto frente a la cómoda casa suburbana de mis padres, vestida con jeans y una blusa sencilla, nada llamativo. Las conversaciones inevitablemente giraban en torno a Devon, lo bien que le iba en su carrera, los círculos tan impresionantes en los que se movía y, por supuesto, su próxima boda con Scarlett Donovan, hija de una de las familias más influyentes del sector asegurador. Mamá y papá se iluminaban al contar las invitaciones que ya habían recibido, los lugares que estaban considerando para la gala benéfica, lo orgullosos que estaban de esa unión. Mencionaban el ascenso más reciente de Devon o alguna victoria importante de networking y luego, con un suspiro suave, se volvían hacia mí y decían algo como: «Solo nos alegra saber que ya estás estable y que te va bien». Nunca insistían en detalles sobre mi trabajo. No había preguntas sobre proyectos, ni curiosidad por las largas jornadas o los viajes a conferencias. Era como si todo lo relacionado con tecnología fuera demasiado vago o poco interesante como para profundizar. Yo respondía con frases igual de generales, como «todo va tranquilo», y cambiaba de tema. Mientras tanto, en Tampa, mi realidad era un penthouse con vista a la bahía, ventanales de piso a techo enmarcando atardeceres sobre el agua y una oficina en casa donde podía trabajar a cualquier hora sin darle explicaciones a nadie. El equipo buscaba mi dirección, confiaba en mi visión y celebrábamos los logros juntos en cenas en restaurantes frente al mar. El éxito me había comprado libertad, esa en la que las decisiones sobre mi tiempo, mi futuro, sobre todo lo que me rodeaba, eran solo mías. Mantuve esos 2 mundos separados porque intentar unirlos antes solo me había llevado a la decepción. Cada intento de explicar mi trabajo en términos sencillos se encontraba con miradas educadas pero vacías, seguidas de un rápido cambio hacia temas más seguros, como los planes de Devon. Con el tiempo, el esfuerzo dejó de valer la pena. Ellos ya habían formado su propia imagen de quién era yo, y en esa imagen no existía la persona que había construido algo importante desde cero. El silencio se volvió más fácil que corregirlos. Que se quedaran con su versión. Yo tenía la mía, y era más que suficiente. Exactamente a las 10,
mi asistente me avisó por el intercomunicador que el grupo de Secure Future Insurance había llegado al lobby principal. Me levanté, acomodé mi blazer a la medida y salí a recibirlos personalmente. Era una costumbre que había conservado desde los primeros días. Recibir a los socios clave en la puerta hacía que la bienvenida se sintiera más auténtica. Patrick Donovan entró primero, con una presencia que imponía sin esfuerzo, esa autoridad silenciosa que solo se obtiene tras décadas dirigiendo un imperio multimillonario. A su lado caminaba Eileen, elegante y serena, con un vestido clásico y una sonrisa cálida pero medida. Scarlett venía detrás, impecablemente vestida con piezas de diseñador que susurraban dinero viejo. Su mirada recorrió el lobby moderno con una evaluación sutil antes de posarse en mí. Devon cerraba el grupo, explicando de manera casual que quería observar esta gran negociación por los intereses futuros de la familia. Ninguno mostró el más mínimo gesto de reconocimiento. Para ellos, yo era solo la CEO que habían investigado a fondo, la innovadora detrás de la plataforma que esperaban transformar a sus operaciones. Señor Donovan, señora Donovan, bienvenidos a RiskShield Analytics, dije, extendiendo la mano con una sonrisa profesional. Es un placer conocerlos por fin en persona. Patrick estrechó mi mano con firmeza, su mirada aguda y evaluadora. Señorita Ingram, el placer es nuestro. Su reputación la precede. Nos ha impresionado todo lo que hemos visto hasta ahora. Asentí hacia los demás. Scarlett, Devon, gracias por venir. Por favor, síganme a la sala de juntas. Los guié a través del piso de planta abierta, pasando junto a grupos de ingenieros colaborando frente a pizarrones y analistas inmersos en modelos de datos. El espacio estaba diseñado para sentirse dinámico, con luz natural entrando a raudales desde las ventanas con vista a la bahía y el murmullo constante del trabajo concentrado. Algunos miembros del equipo levantaron la vista con curiosidad, pero regresaron de inmediato a sus pantallas. En la sala de juntas, Blake y el resto de mi equipo principal ya estaban sentados, con los materiales perfectamente acomodados. Hice presentaciones rápidas, nuestro circuito, la directora de ciencia de datos y el responsable financiero, antes de invitar a todos a tomar asiento alrededor de la mesa pulida. Ofrecimos café, agua mineral y pan dulce ligero. Una vez acomodados, inicié la presentación sin perder tiempo. Estamos muy emocionados de mostrarles cómo RiskShield puede integrarse de manera fluida con la infraestructura actual de Secure Future. Pasé a la primera diapositiva, un panorama general de los retos actuales de la industria en la predicción de riesgos. La demostración era el corazón de todo. Los llevé por simulaciones en tiempo real, un escenario modelaba la exposición a huracanes en la costa del Golfo, utilizando datos meteorológicos en vivo e historiales de reclamaciones para pronosticar pérdidas potenciales con una precisión muy superior a la de los sistemas tradicionales. Otro escenario destacaba la detección de fraude, señalando patrones anómalos en un flujo de reclamaciones demuestra que los filtros tradicionales basados en reglas simplemente no detectarían. Patrick se inclinó hacia adelante, haciendo preguntas directas sobre la precisión del modelo en casos extremos, privacidad de datos, cumplimiento normativo y escalabilidad a lo largo de su diverso portafolio, vida, propiedades y comercial. Sus preguntas eran agudas y revelaban un profundo conocimiento del sector. Eileen escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando o tomando notas. Scarlett observaba en silencio desde su asiento, con postura perfecta y expresión impecable, educada, pero con ese leve aire de superioridad, como si midiera todo con sus propios estándares. Devon intentó intervenir un par de veces, comentando sobre la optimización de la experiencia del cliente, pero sus aportaciones se quedaron en la superficie, sin profundidad técnica. La sala se mantuvo enfocada. La conversación fluía entre proyecciones de retorno de inversión, ahorros sustanciales por la reducción de pagos y mejores esquemas de precios junto con hojas de ruta prácticas para la implementación. Mi equipo manejó las profundizaciones técnicas de manera impecable, anticipándose a inquietudes sobre tiempos de integración y capacitación. Al final de la presentación principal,
la energía era claramente positiva. Patrick estaba visiblemente interesado, intercambiando miradas con sus ejecutivos que dejaban ver un interés genuino. La conversación pasó a los siguientes pasos: programas piloto, detalles del contrato, posibles fases de implementación. Todos parecían completamente concentrados en el valor de negocio, en la ventaja revolucionaria que RiskShield podía ofrecer dentro de un mercado tan competitivo. Al menos durante esa hora, la sala perteneció por completo a los números, la tecnología y las posibilidades futuras. Cuando la presentación principal llegó a su fin y entramos en discusiones más detalladas, mencioné de manera casual que había estado ocupada últimamente con los preparativos de la próxima gala benéfica por el compromiso de mi hermano. La cabeza de Patrick se levantó de golpe de sus notas, sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad repentina. La sala quedó completamente en silencio. Sostuve su mirada con calma y añadí: soy la hermana mayor de Devon. El silencio cayó como una cortina pesada. El rostro de Scarlett perdió todo color, su expresión perfectamente controlada se quebró por primera vez. Devon balbuceó: ¿hermana? La palabra apenas se escuchó, como si no pudiera creer que había salido de su propia boca. Eileen llevó una mano a los labios, con los ojos muy abiertos, en una muestra inconfundible de sorpresa. Patrick fue el primero en hablar. Su voz era baja, pero cargada de un peso innegable. Señorita Ingram. Holly, ¿es cierto que su familia le envió mensajes pidiéndole que no asistiera a la gala para evitar cualquier incomodidad frente a nosotros? No respondí con palabras. En su lugar, desbloqueé mi teléfono, abrí la conversación y lo deslicé sobre la mesa hacia él. Patrick lo tomó, desplazó la pantalla un momento y leyó en silencio. Entre más tiempo pasaba, más se endurecía su expresión, la mandíbula tensa, las cejas fruncidas con clara desaprobación. Cuando finalmente me devolvió el teléfono, su tono fue mesurado, pero teñido de decepción. He pasado meses estudiando su trabajo, Holly. Su plataforma es brillante, exactamente lo que nuestra industria necesita. Admiré a la mente detrás de ella mucho antes de hoy. Enterarme de que la persona a la que tanto he respetado profesionalmente ha sido tratada así por su propia familia, es profundamente inquietante. Scarlett se quedó mirando la mesa, negándose a cruzar miradas con nadie, su aplomo anterior había sido reemplazado por una incomodidad evidente. Devon se movió inquieto en su asiento, buscando palabras. No era nuestra intención que fuera así, murmuró, con la voz temblorosa. Solo, no querían que las cosas fueran incómodas. No sabíamos. Su explicación se apagó débilmente, incluso para él mismo. La tensión se extendió por la sala como humo. Mi equipo intercambió miradas inseguras, percibiendo el cambio, aunque sin entender aún todo el contexto. Blake permaneció sereno a mi lado, pero sentí su apoyo silencioso sin necesidad de mirarlo. Patrick se recargó ligeramente en la silla y entrelazó las manos. Vinimos esperando asociarnos con una líder visionaria. En cambio, estamos sentados frente a alguien cuya propia familia sintió la necesidad de ocultar su presencia para proteger la impresión que nosotros pudiéramos tener de ellos. Eileen extendió la mano y tocó suavemente el brazo de su esposo, su rostro reflejaba la misma inquietud. Scarlett finalmente levantó la cabeza, pero solo por un instante, con las mejillas encendidas. Devon lo intentó de nuevo, con la desesperación asomándose en su voz. Patrick, señor, no es como parece. ¿Mis padres solo? Patrick levantó una mano, cortándolo con suavidad, sin alzar la voz. Ese simple gesto silenció aún más la sala. El aire se sentía denso, cada segundo se estiraba más que el anterior. Nadie se apresuró a llenar el silencio. El peso de lo que acababa de salir a la luz mantenía a todos inmóviles. Yo me mantuve tranquila, con las manos apoyadas sobre la mesa, dejando que el momento se desarrollara sin añadir defensa ni reproche. Esto no se trataba de venganza.
Se trataba de la verdad, por fin teniendo su espacio. La mirada de Patrick volvió a mí, como si estuviera reevaluando todo lo que creía saber, el trato, las personas involucradas y quizá incluso su propio hito familiar que estaba por venir. La atmósfera profesional que habíamos construido con tanto cuidado durante la última hora se había roto, reemplazada por algo crudo e inevitable. Patrick permaneció en silencio un largo momento después de devolverme el teléfono, con el peso de lo leído flotando en el ambiente. Luego se enderezó y se dirigió a sus ejecutivos con una claridad decisiva. El valor de negocio aquí es innegable. Avanzamos con la alianza hoy mismo. Un destello de alivio cruzó los rostros de mi equipo mientras sacaban los documentos, los términos del contrato que ya habíamos preparado para un escenario como este. Las plumas se movieron con rapidez sobre las hojas, las firmas se intercambiaron con una profesionalidad eficiente. Siguieron los apretones de mano, sellando un acuerdo que integraría a Risk Shield profundamente en las operaciones de Secure Future durante los próximos años. Cuando terminaron las formalidades, Patrick se aclaró la garganta con suavidad. Scarlett, Devon, ¿podría hablar con ustedes en privado un momento? Señaló hacia una esquina alejada de la sala, lejos de la mesa. Eileen se levantó para acompañarlos, con una expresión calmada pero firme. El resto permanecimos sentados, con la atmósfera cargada de una anticipación silenciosa. Desde mi asiento observé cómo los cuatro formaban un pequeño círculo. Patrick habló primero, con la voz lo suficientemente baja como para que solo llegaran fragmentos, algo sobre valores, respeto y compromisos a largo plazo. Devon respondió de inmediato, con gestos amplios y un tono suplicante. Se inclinó hacia adelante, explicando, justificando, con las palabras atropellándose unas a otras en una angustia evidente. Scarlett permanecía a su lado, con los ojos brillantes, añadiendo de vez en cuando comentarios apenas audibles. Patrick escuchó sin interrumpir, con los brazos cruzados y el rostro impenetrable. Cuando Devon terminó, el hombre mayor simplemente negó lentamente con la cabeza, un gesto cargado de una finalización definitiva. Luego se volvió hacia su hija y colocó una mano suave sobre su hombro. Su voz se mantuvo firme, pero incluso desde el otro lado de la sala pude percibir el arrepentimiento que la atravesaba. Habló de que la familia significaba más que eventos o apariencias, de que no quería verla atada a dinámicas que menospreciaban a alguien tan capaz como yo, solo para evitar una vergüenza imaginaria. La compostura de Scarlett se quebró por completo. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras le suplicaba que reconsiderara, con la voz rompiéndose al mencionar los planes ya hechos, los invitados ya convocados, lo mucho que habían esperado ese momento. Devon se unió, con la desesperación en aumento. Prometió que las cosas cambiarían, que todo había sido un malentendido, apelando directamente al sentido de justicia de Patrick. Eileen se acercó un poco más, apoyando una mano en el brazo de su esposo mientras se dirigía a Scarlett con suavidad pero con firmeza, reforzando que había principios que no podían sacrificarse, sin importar la incomodidad. La postura de Patrick no se movió. El pesar se reflejaba en su mandíbula apretada, en la forma en que cerró los ojos brevemente, pero su decisión se mantuvo firme. Finalmente, sacó su teléfono. La llamada fue breve, instrucciones al coordinador del evento encargado de la gala benéfica. Con calma y de manera directa, ordenó la cancelación. Todo, de inmediato. Reembolsos completos a los donantes. Ninguna explicación pública más allá de circunstancias imprevistas. Scarlett dejó escapar un sollozo ahogado. Devon, al girarse, parecía atónito, como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Recogieron sus cosas en silencio, evitando cruzar miradas con cualquiera de los presentes. Al pasar junto a mi silla, Scarlett se detuvo un segundo, pero no dijo nada. Devon la siguió, con los hombros caídos y la derrota marcada en el rostro. La puerta se cerró detrás de ellos con un clic seco. Yo permanecí sentada, serena por fuera, y asentí en señal de reconocimiento cuando Patrick regresó a la mesa.
Gracias por la decisión sobre la alianza, dije con voz pareja. Los méritos del negocio hablan por sí solos. Él sostuvo mi mirada con una mezcla de respeto y una frustración persistente, no dirigida hacia mí, sino hacia la situación. La reunión concluyó poco después, con nuevos apretones de mano, esta vez con una tensión subyacente que nadie mencionó de manera directa. Esa misma noche, mi teléfono empezó a vibrar sin parar con llamadas de mi mamá. Dejé que las primeras sonaran, viendo cómo la pantalla se encendía una y otra vez desde el otro lado del cuarto. Cuando por fin contesté, su voz salió cortante y alterada. Holly, ¿qué demonios pasó hoy? Patrick Donovan acaba de llamar y canceló todo. La gala, el compromiso, todo. Devon está destrozado. ¿Cómo permitiste que esto escalara así? Me quedé en silencio al principio, dejando que sus palabras se asentaran. Ella continuó, el tono cambiando entre acusación y preocupación. Estamos reservando el primer vuelo a Tampa. Tu padre y yo estaremos ahí mañana. Tenemos que arreglar esto como familia. La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Fieles a su palabra, mamá y papá llegaron a la oficina al día siguiente sin avisar. Mi asistente me llamó desde el lobby, sonando insegura. Sus padres están aquí, señorita Ingram. Dicen que es urgente. Los hice pasar a una sala de juntas privada en lugar de mi oficina. No había necesidad de mezclar esto con el trabajo más de lo que ya estaba. Entraron con el cansancio del viaje marcado en el rostro, mezclado con ansiedad y frustración. Los ojos de mamá estaban enrojecidos. Papá cargaba la tensión en los hombros rígidos. Mamá habló primero, con la voz temblorosa. Holly, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu hermano? Todo por un simple malentendido. Arruinaste su futuro por algo tan insignificante. Papá intentó un enfoque más suave, estirando la mano como para tomar la mía, pero deteniéndose a medio camino. Hija, sentimos si esos mensajes hirieron tus sentimientos. Solo queríamos evitar cualquier incomodidad en el gran día de Devon. No era nuestra intención excluirte permanentemente. Hizo una pausa, buscándome la cara. Pensamos que lo entenderías, que era por el bien de la familia. Devon ha trabajado muy duro para lograr esta conexión. Mamá intervino de nuevo, con la ira en aumento. Y ahora Patrick cree que somos unos padres horribles por esconder a nuestra propia hija. ¿Tienes idea de lo humillante que es esto? Los escuché sin interrumpir, con los brazos cruzados de manera relajada y la expresión neutral. Cuando hicieron una pausa para respirar, hablé con calma. No me escondieron para cuidar mis sentimientos. Lo hicieron para proteger su imagen frente a los Donovan. Y cuando la verdad salió a la luz, las consecuencias llegaron, no por mí, sino por sus decisiones. Papá se movió incómodo. Podemos arreglarlo. Habla con Patrick. Explícale que fue un error. Ahora eres exitosa, te respetan. Usa eso para suavizar las cosas por Devon. Mamá asintió con energía. Exacto. Es tu hermano. La familia se apoya. Negué con la cabeza. Ya no quiero relaciones a medias donde solo soy conveniente cuando le sirve. Sus prioridades han sido claras durante años. Esto es el resultado. Sus protestas se superpusieron, promesas de cambiar, súplicas de unidad, pero me mantuve firme, repitiendo que la puerta a una reconciliación en los mismos términos de antes estaba cerrada. Finalmente se fueron, mamá secándose nuevas lágrimas, papá murmurando que me diera tiempo para calmarme. Al día siguiente llegaron Devon y Sloan. Mi asistente volvió a avisarme. Su hermano y su hermana están en el lobby. Los recibí en la misma sala. Devon parecía no haber dormido. Tenía los ojos hinchados y la postura derrotada. Sloan estaba a su lado,
con los brazos cruzados de forma desafiante. Devon empezó de inmediato, con la voz quebrada. Hermana, por favor. Tienes que ayudarme a arreglar esto. Scarlett está destrozada. Sus papás ni siquiera contestan mis llamadas. Todo lo que planeamos se fue por un solo encuentro. Las lágrimas le brotaron mientras continuaba. Sé que los mensajes estuvieron mal, pero no fue con mala intención. Solo llama a Patrick. Dile que ya se resolvió. Sálvame lo que queda de mi vida aquí. Sloan intervino con dureza. Estás siendo egoísta, Holly. Convertiste una ofensa vieja en algo enorme. Devon no merece perderlo todo porque tú sigas cargando rencores de hace años. Devon asintió agradecido por su apoyo. Tiene razón. Somos familia. No puedes dejar que esto nos destruya. Sloan presionó más. Eres demasiado sensible con todo. Siempre lo has sido. Esto pudo quedarse pequeño, pero dejaste que explotara. Se turnaron durante un rato, Devon suplicando con emoción, Sloan acusando de forma directa, incluso volteándose el uno contra el otro cuando la frustración estallaba. Devon le reclamó que no ayudaba, ella le respondió que él debió manejar mejor las cosas desde el principio. Esperé hasta que se quedaron sin palabras. Esto no se trata de un solo grupo de mensajes, dije en voz baja. Se trata de patrones que vienen de años atrás. Decisiones que tomaron mucho antes de hoy. El resultado ahora es algo con lo que ustedes tienen que vivir. Devon se desplomó, nuevas lágrimas apareciendo. Sloan me fulminó con la mirada, pero su desafío titubeó. Me puse de pie. Ya escuché suficiente. Por favor, váyanse y no regresen. Dudaron en la puerta, pero al final se fueron. Devon destrozado. Sloan furiosa. El cuarto se sintió vacío después de que se marcharon, pero no de una forma que me pesara. Unas semanas después, recibí noticias a través de una antigua colega que seguía en Oklahoma City sobre lo que estaba pasando allá. Al principio me escribió de manera casual, poniéndose al día sobre noticias del sector, y luego mencionó de pasada cómo los círculos sociales estaban llenos de rumores. La gala benéfica de compromiso había sido cancelada oficialmente. Sin nueva fecha, sin evento alternativo. Se supo rápido que los Donovan se habían retirado por completo, cortando toda relación con la familia Ingram, tanto personal como profesional. Devon fue quien más lo resintió. Oportunidades en las que contaba, puestos en consejos, alianzas ligadas a Secure Futures Network, se evaporaron de la noche a la mañana. Personas que antes lo buscaban para presentaciones ahora mantenían distancia, educada pero claramente más fría. Los rumores corrían en silencio en clubes y juntas de beneficencia. Preguntas sobre cómo una familia podía tratar así a uno de los suyos, especialmente a alguien ahora conocido por estar detrás de un gran éxito tecnológico. Mamá y papá también vieron cómo las invitaciones se agotaban. Amigos de años ofrecían palabras de apoyo, pero dejaron de incluirlos en reuniones grandes. Sloan, aún en sus 20s y moviéndose en su propio círculo social, enfrentó preguntas incómodas de conocidos cuyos padres estaban en los mismos comités. Al principio intentaron contactarme, correos, números viejos, mensajes que nunca llegaron. El arrepentimiento, según lo que mi colega escuchó de conocidos en común, se fue asentando, conversaciones nocturnas sobre lo que pudieron haber hecho diferente, deseos de haber hecho más preguntas a lo largo de los años. Yo hice el corte limpio. Número nuevo, cuentas nuevas cuando fue necesario. Todos los canales antiguos bloqueados. Sin anuncios dramáticos, solo un cierre silencioso. Una tarde, después de terminar una sesión estratégica con el equipo directivo, cerré la puerta de mi oficina para quedarme sola por un momento poco común. La vista de la bahía se extendía más allá del cristal, el agua brillando bajo las luces de la tarde que empezaban a encenderse por Tampa. Me quedé ahí,
con las manos en los bolsillos, respirando la calma. Una pequeña sonrisa apareció, no triunfal ni amarga, solo en paz. El peso que había cargado durante años, el de buscar aprobación de personas que nunca me vieron de verdad, había desaparecido. Esta era mi vida ahora, una empresa creciendo con la fuerza de lo que habíamos construido juntos, un futuro moldeado por decisiones que eran completamente mías. El éxito nunca se trató de demostrarles que estaban equivocados. Se trató de demostrarme a mí misma que podía crear algo significativo en mis propios términos. La familia no siempre es aquella en la que naces. A veces es la gente que decide ver tu valor sin condiciones, que se queda contigo porque cree en lo que haces, no en lo que representas para su imagen. Cortar lazos no fue fácil, pero fue liberador. Y en esa libertad encontré el espacio para seguir avanzando, llevando a Risk-Shield a su siguiente capítulo, rodeada de un equipo que se sentía más como hogar que cualquier obligación. La verdadera independencia no es solo financiera. Es saber que tu valor no depende del reconocimiento de nadie más. Cuando entiendes eso, nada puede quitártelo.